Hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial, que bueno, vamos a presentar a partir de este momento. Es una enorme compañía, se llama Transportadora Gas del Norte. Él es jefe de responsabilidad social empresaria, se llama Claudio Moreno y está en línea con nosotros. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo muchísimas gracias por la posibilidad de estar por este medio, sobre todo pensando en las dificultades que tenemos con el tránsito y la disponibilidad del tiempo. El tiempo es cada vez más exigente con nosotros. No, por favor, nos conocimos en la rural, en una feria muy importante, donde estuvimos allí compartiendo un cafecito. Contar a la gente qué estaba haciendo Transportadora Gas del Norte en la rural, en ese tramo, en esos minutos que nos conocimos. Bueno, la Transportadora de Gas del Norte presentó en el marco de la OG, tuvo un stand como empresa de transporte de gas, un stand conjuntamente con todas las empresas de la industria, toda la cadena hidrocarburífera estuvo representada allí. Y también tuve la oportunidad de hacer una presentación en el marco del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas sobre la temática de la hoja de ruta en materia de sustentabilidad. Ujú. Qué importante y además qué gusto, aunque sea en esos minutos, todo lo que hemos charlado y que se está plasmando hoy en el aire, aquí en Somos y por Flow a todo el país. Claudio, cuando uno lee responsabilidad social empresaria, uno consideraba que a lo largo de muchos años las compañías, las empresas solamente querían ganar dinero, como es natural, como ocurre siempre. Pero ¿por qué las empresas y las compañías se dedican justamente a este tema de responsabilidad social empresaria y que lo hace también TGN? Contame. Bueno, me haces una pregunta un tanto difícil. Tenemos, ¿cuánto dura el programa? Tenemos 20 minutos para la nota, pero antes ya me están tirando los leones. Bueno, mirá, lo hago corto. Sí. Digamos, todo el tema de responsabilidad social tiene una tradición. Si uno se remite a los primeros años, cuando hacíamos los primeros palotes en materia de responsabilidad social, uno pensaba en estas cuestiones y pensaba casi en temas muy vinculados a la filantropía, a las decisiones que dependían exclusivamente de la voluntad empresaria o la voluntad del filántropo. En este caso, Ujú. han pasado muchísimos años y nosotros hoy cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, responsabilidad social corporativa, en materia de sostenibilidad, la responsabilidad social está vinculada a la sostenibilidad del negocio y a la estrategia de negocios. Esto hay que pensarlo fundamentalmente en ese marco y pensar básicamente en articular las cuestiones relacionadas con la estrategia comercial, con la Ujú. estrategia corporativa, cómo se establecen las fusiones, las adquisiciones, los procesos de comercialización, que están totalmente asociados a cómo se hacen las cosas, cuáles son los estándares que se siguen para las mejores prácticas relacionadas con la actividad que cualquier empresa desarrolla. Ujú. Nosotros trabajamos en el tema de transporte de gas. El transporte de gas es una actividad regulada y también hoy por hoy se están pensando en desarrollar actividades que no están en el marco de esa regulación, pero tienen que ver con la cadena de valor hidrocarburífera y cómo se suministra energía a distintas cadenas de valor que pueden ir desde sectores industriales como a la generación de energía eléctrica o también a, por ejemplo, la industria minera o la minería del litio. Hoy por hoy que tenemos una fuerte vinculación entre lo que significa la producción de gas, petróleo, con otros tipos de energía, Ujú. energías limpias, energías renovables, y en la búsqueda de transitar un camino donde la provisión de energía sea, digamos, cada vez más sostenible. Y eso significa
transitar un camino de descarbonización, de control de los procesos de producción, de manera tal que los impactos ambientales sean, digamos, en términos de producción, que tengan el menor impacto posible en términos de carbonización, y también pensando en los estándares de producción, agregando valor, incorporando nueva población que acceda a la energía, digamos, al acceso a la energía, que esa energía sea asequible, que sea, digamos, limpia, lo más limpia posible, para que la mayor cantidad de población esté incorporada a esas cadenas de valor. Claudio, cuando uno se pone a leer sobre este tema, yo no soy un especialista de ninguna manera, pero sí me interesa mucho, porque una empresa tan importante como Action me dijo, Marce, que gente amiga, me dice, anda mirando sustentabilidad, me dijo hace bastante tiempo, porque es un tema central, economía circular. Y dije, qué raro, yo la verdad empecé a leer bastante sobre el tema, cuidado del medio ambiente. Me parece que en el mundo esto ha sido temas más que relevantes, ¿no es cierto?, por el cuidado de parte de cada una de las compañías. ¿Qué es? Contame en una línea que sea, ¿qué es economía circular que tan pronto aparece por todas las lecturas que hacemos nosotros antes de empezar la nota? Mira, economía circular lo planteo en términos muy sencillos. Sí. Si uno pensaba el desarrollo en los años anteriores, cuando surgió el paradigma de desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, todas las teorías del desarrollo pensaban en un desarrollo basado en lo económico. Y esa mirada centrada en lo económico preveía cadenas de valor y el suministro como si fuera una línea de producción, ¿no? Donde una instancia, un eslabón de la cadena le sucedía a otro. Por ejemplo, una empresa extractiva produce y genera bienes que después son consumidos por otra industria hasta llegar al consumidor final. Eso suponía la existencia de recursos que eran inagotables, o sea que en la extracción no se pensaba demasiado. Eso se empezó a pensar en la década del 70 prácticamente, que se empezó a hablar del medio ambiente, de la biodiversidad, de la biosfera, de los impactos que tienen las distintas industrias sobre el ambiente. Entonces, en esta materia uno piensa la economía circular, donde ya no estamos pensando en una línea, digamos, donde hay los distintos actores de la cadena se abastecen de los recursos naturales como si estos recursos naturales fueran inagotables, sino que se piensa reducir la cantidad de insumos que adquiere cualquier sistema productivo, y también reciclar, reutilizar en todos los eslabones de la cadena de valor. Y la reutilización de recursos implica también no requerir más recursos de la naturaleza, para que no se estresen los sistemas naturales para abastecer la producción, y de esa manera reducir los impactos. De eso se trata básicamente la economía circular. ¿Por qué? Circular porque ya no se piensa como un ciclo abierto, sino como la economía se piensa como un ciclo cerrado. Es decir, vos te abastecés de determinados recursos naturales, pero esos recursos naturales tenés que regenerarlos. Claro. Hablamos de economías que son regenerativas. En esos términos nos estamos expresando cuando hablamos de economía circular. Para sintetizarlo... Bueno, como buen profe que sos, lo haces muy bien. Claudio, vos sabés que hay 2 o 3 temas más, porque se nos están yendo los minutos también, pero sí, leyendo tu currículum, me encuentro con que sos máster en intervención en conflictos sociales, ¿no? Y contar un poco a la gente
por qué intervenís en determinados conflictos y de qué se trata, por ejemplo. Bueno, no sé si últimamente escuchábamos hablar de la transición energética, escuchábamos hablar de muchas cuestiones, la matriz energética, todos los procesos de cambio llevan consigo procesos de conflicto. Si yo hablo de reducir los impactos sobre la biodiversidad, si hablo de reducir los impactos ambientales, también estoy hablando de cambiar los procesos productivos, y eso implica conflicto. No sé si recordás los conflictos en Francia, en Alemania, de los chalecos amarillos. Sí, claro, me acuerdo. Sí. ¿Recordás? Sí. ¿Por qué vino ese conflicto? No lo tengo demasiado fresco, pero contanos. Bueno, era básicamente reducir la producción de hidrocarburos y quitarle los subsidios a los hidrocarburos, y eso tenía impacto en los procesos de producción, en la agricultura. Todos los procesos productivos de la economía estaban impactados por eso, y hay sectores que pujan por seguir contando con ese recurso, que es un recurso que contribuye al desarrollo de su propia economía, al desarrollo de su propia empresa, de su propio municipio, digamos, y eso trae aparejado conflictos, y esos conflictos hay que, digamos, tratar de administrarlos. Cuando me refiero a conflicto, no me estoy refiriendo a confrontación exclusivamente, porque solemos confundir confrontación con conflicto o violencia con conflicto. El conflicto suele ser funcional. Una manera de pensar los conflictos es tratar de transformarlos. En nuestras sociedades, sobre todo si nos pensamos en contextos democráticos, en esos contextos democráticos el conflicto hay que buscar de que se canalice, que se gestione y que genere una resolución, y esa resolución tiene que contribuir con el desarrollo y a beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Eso, en definitiva, es pensar el conflicto, ¿no? No tiene que ver en forma sintética con una mediación dentro de lo que es la pelea a veces por estos conflictos. No tiene que ver con eso. No, la mediación es un instrumento más, y lo pensamos en una situación muy concreta, pero uno tiene que pensar los conflictos. Por ejemplo, en los proyectos nosotros hablamos de debida diligencia en los procesos que desarrollamos. ¿Qué es la debida diligencia? Bueno, uno piensa en términos estratégicos. Claro. Tenés que pensar el proceso productivo y tenés que pensar de la mano de eso. No es volcarlo en una planilla Excel o en un plano y ya está, ya ahí se terminó. No, vos trabajás con determinados sectores, en esos sectores hay partes interesadas que también intervienen y intencionan con intereses muy concretos, y eso uno tiene que pensarlo evaluando riesgos y evaluando también el comportamiento del otro. Max Weber decía que para ser responsable hay que prever el comportamiento del otro. Esa es la responsabilidad. Totalmente. ¿No? Déjame que le pregunte a mi director ¿cuánto nos quedan? 3 para cerrar. En un minuto, Claudio, contame algo del Pacto Global, porque vos sos responsable o fuiste responsable en TGN de integrar el Pacto Global. ¿Qué es eso? Porque aparte, cuando uno inspecciona sobre todo esto, aparece este nombre en la ONU. ¿Qué significa? Bueno, el Pacto Global es una iniciativa impulsada por el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, allá por el 1999, se empezó a instrumentar durante el año 2000, y tiene injerencia en todos los países que integran Naciones Unidas, pero está orientado al sector privado. ¿Por qué está orientado al sector privado? Porque digamos, hay empresas transnacionales, multinacionales, cuya en el proceso de globalización adquirieron, primero, la globalización implica que esas empresas inviertan en distintos países. Claro. ¿Con qué estándares? ¿Con qué estándares
no solo técnicos, sino sociales y también ambientales. Entonces el Pacto Global tiene 10 principios, y en esos 10 principios hay 4 áreas fundamentales: derechos humanos, derechos laborales, ambiente, todo lo que es el andamiaje relacionado con los principios ambientales y el derecho ambiental, toda la doctrina de lo que son los derechos de tercera generación, ¿no? Y por otro lado, el principio anticorrupción. Entonces, esos principios son orientadores, fundan cierta doctrina donde se orientan responsabilidades para el sector privado que no tienen las mismas responsabilidades que los estados. Muchas de esas intervenciones son voluntarias, pero contribuyen de alguna manera a orientar a las empresas a que no verse involucradas, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con los conflictos que se desarrollan dentro de un país, o que el management local, por ejemplo, se ve atentado en pos de reducir costos o administrar sus procesos con los estándares locales. Hay unos estándares globales que tienen que ser respetados, no solo que sean respetados en los países centrales, que son origen de las inversiones, sino también en los países destino de las inversiones. Claro. Y esto ha tomado durante los últimos años, desde 2015 a la fecha, la iniciativa es anterior, pero de 2015 a la fecha, con una fuerte injerencia del sector financiero. ¿Por qué? Porque el sector financiero también, si vos vas a invertir por ejemplo, en un proceso de minería o en la industria hidrocarburífera, que son inversiones de capital intensivo, cuando el Estado te otorga una concesión, esa concesión debe ser libre también de ciertas condiciones que se respeten los estándares globales. Por ejemplo, los derechos laborales, los derechos humanos y también las cuestiones ambientales y el principio anticorrupción. Es todo una clase. Muchas gracias, Claudio, por estos minutos. Por favor, te agradecemos de corazón. Espero haber sido claro y haber sido, digamos, no haberme extendido demasiado. No, por favor, si me extendí mucho. Quiero que le dejes un saludo especial también para Adriana, directora de comunicación de TGN, porque también nos permite hacer esta nota. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Claudio. Bueno, muchas gracias. Será dado el mensaje a Adriana, que es una gran compañera de trabajo. Bueno, cómo no. Claudio Moreno, jefe de responsabilidad social empresaria de Transportadora Gas del Norte, junto con nosotros en Buenos Aires hoy. Vamos rápidamente a la tanda comercial. Dale, vamos.